Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La charla de hoy es de hemostasia y trombosis en la mujer moderna, pero creo que la enfermedad celíaca es de la mujer de todos los tiempos, así que vamos a ver qué podemos aportar. Vamos con estos son 3 casos de pacientes mías. El primer caso es una paciente que en el año 2013 consulta por infertilidad, tenía historia de múltiples transferencias embrionarias sin éxito, y entre los estudios tenía anticuerpos antifosfolípidos positivos, anticuerpos antitransglutaminasa en IgA positivos, y se le había hecho una biopsia, una endoscopía, perdón, con biopsia compatible con enfermedad celíaca. Inicia tratamiento con una dieta libre de gluten, se hace un tratamiento de fertilidad con un test de embarazo positivo, pero con un aborto bioquímico. En el año 2014, continuando con mantenía la dieta libre de gluten, se embaraza de manera natural, es tratada con enoxaparina, porque recordemos tener los anticuerpos antifosfolípidos, tiene un recién nacido de término con un peso normal. En el año 2017 se embaraza nuevamente de manera natural, para esa altura tenía los anticuerpos antifosfolípidos negativos, no recibe tratamiento con enoxaparina y tiene nuevamente un recién nacido de peso normal. Esta es otra paciente que consulta en el año 2007, tenía 31 años y el motivo de consulta fue una muerte fetal en semana 21. Entre los estudios tenía anticuerpos antifosfolípidos positivos en anticardiolipinas IgG y antibeta 2 glicoproteína 1 en IgG, anemia ferropénica. Y el tema de la osteopenia era porque yo en esa altura le pedía a todas las pacientes previos a iniciar un tratamiento con heparina en el embarazo, por lo prolongado les pedía de rutina a todas una densitometría. En esa densitometría aparece la osteopenia y ahí se manda a estudiar a la paciente y aparece el diagnóstico de enfermedad celíaca. Tenía anticuerpos antitransglutaminasas IgA en 56 y antiendomicio IgA. Como dato anecdótico, a raíz del diagnóstico de la enfermedad celíaca en esta paciente, se estudió a la mamá, que tenía 57 años, y que en realidad tenía toda la clínica de enfermedad celíaca, pero como eran antecedentes de distensión abdominal, dolor abdominal, venía pasando desapercibido. En el año 2008, esta paciente se embaraza, es tratada con heparina y aspirina, y tiene un recién nacido de término de 2.600 gramos. En el año 2010 tiene un control de anticuerpos para enfermedad celíaca, antitransglutaminasa, antiendomicio negativo. En el 2012 se vuelve a embarazar, tenía los anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero por el antecedente y demás se volvió a tratar con heparina con un recién nacido de término con peso normal. Y en el año 2017, que se embaraza nuevamente de manera natural, tenía los anticuerpos antifosfolípidos negativos, los anticuerpos para enfermedad celíaca negativa, no recibe tratamiento con heparina y le va muy bien. Y este tercer caso es una paciente que en el año 2015 consulta a los 34 años con una TDP poplitea izquierda. Como antecedentes venía tomando anticonceptivos, había tenido una fascitis plantar y conjuntamente había hecho un viaje prolongado a Mar del Plata, era en colectivo, pero 9 horas. Fue anticoagulada durante 6 meses, se le había hecho un estudio de trombofilia que era negativo y en ese momento tenía un hemograma normal. En el año 2017 consulta por caída del cabello y por ferropenia, y en ese momento se le diagnostica la enfermedad celíaca con un título de anticuerpos muy alto, la biopsia fue compatible, y bueno, la paciente está ahora haciendo dieta libre de gluten y no ha presentado recidiva de su evento trombótico. Entonces, para hablar un poco de generalidades de la enfermedad celíaca, es una enteropatía autoinmune inducida por la exposición a las prolaminas del gluten en individuos genéticamente predispuestos que tienen que tener el HLA DQ2 y DQ8. Compromete especialmente al intestino delgado, tiene una prevalencia población general del 1% y es especialmente más frecuente en mujeres con una relación 2:1. Hay una mayor prevalencia también en familiares de primer grado y en población caucásica. El gluten lo vamos a encontrar especialmente en el trigo, en la cebada, en el centeno y los derivados.
Se dice que la avena en estado puro no tiene gluten, pero en la preparación hay mucha contaminación cruzada y por eso es que también se incluye en esta lista a la avena. Hay un alto porcentaje de alimentos procesados que tienen gluten como aditivo o como espesante, aún en alimentos no derivados de estos granos. El gluten está constituido por las prolaminas, que son proteínas que están presentes en los cereales, que para el trigo se llama gliadina, para la cebada se llama ordeína, para el centeno secalina y avena avenina. Entonces, el término más correcto sería de hablar como anticuerpos antiprolaminas. Las gliadinas son responsables de la viscosidad de la masa y las gluteninas de la elasticidad. Y una vez que se ingiere, las pepsinas del estómago los degrada parcialmente, quedan fragmentos de cadenas largas y de cadenas cortas, y estos fragmentos de cadena larga son los que tienen una alta inmunogenicidad y son los que desencadenan todo el proceso inflamatorio, con aumento inclusive de liberación de interleuquinas a nivel sistémico. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que considerar las que dependen del compromiso intestinal, que pueden ser como síntomas la diarrea crónica, el dolor o la distensión intestinal, vómitos, flatulencias, síntomas que derivan de la malabsorción como la anemia, la osteopenia, la pérdida de peso, la falta de crecimiento en los niños, y librados a su evolución natural, sin tratamiento, el aumento en la incidencia de tumores que pueden ser cáncer de esófago, cáncer de intestino delgado o linfoma T asociado a enteropatía. Pero también tenemos síntomas extraintestinales como manifestaciones cutáneas como la dermatitis herpetiforme, hepáticas, trastornos neurológicos, infertilidad y complicaciones obstétricas, complicaciones tromboembólicas y eventos cardiovasculares. Y en realidad, entonces, tenemos que considerar a la enfermedad celíaca como un desorden multisistémico. En los últimos tiempos hay una mayor tendencia a la presentación en formas mucho más leves y básicamente es a raíz de un incremento en la presentación de las manifestaciones extraintestinales y que muchas veces pueden ser los únicos indicadores de enfermedad celíaca. Entonces, con los criterios diagnósticos tenemos manifestaciones clínicas que pueden ser típicas o atípicas, más pruebas serológicas, más biopsias intestinales. El perfil de laboratorio incluye los anticuerpos antitransgliptominasa en IgA, los antiendomicios en IgA y los antigliadina de aminada en IgG con un diferente perfil de sensibilidad y una alta especificidad para todos. Esta, en cuanto a la biopsia intestinal, se caracteriza por tener la atrofia vellositaria asociada a un incremento de los linfocitos intraepiteliales. Y con respecto al tratamiento, el único tratamiento es la eliminación completa y permanente del gluten en la dieta. Entonces, hasta acá venimos hablando de enfermedad celíaca y podemos decir qué hacemos nosotros en una reunión de Hemostasia en la Mujer hablando de una enfermedad intestinal. Bueno, en realidad les voy a decir que bastante, porque se asocia a infertilidad, complicaciones obstétricas, ya sea como abortos, restricción de crecimientos, partos pretérminos, pero además también se asocia a complicaciones trombóticas, ya sean venosas como trombosis venosa profunda, trombosis de los senos venosos cerebrales, enfermedad de Budd-Chiari, trombosis de la vena central de la retina, de los vasos esplácnicos y también eventos arteriales como accidente cerebrovascular, infartos intestinales, infartos agudos de miocardio. Esto es para mostrarles que las publicaciones aquí están, estas son las manifestaciones de la Asociación de Enfermedad Celíaca con complicaciones de embarazo y acá en complicaciones tromboembólicas. Este es un registro nacional que incluye una gran cantidad de mujeres con enfermedad celíacas y controles normales, pero lo interesante es que hicieron un análisis dividiéndolas por grupos etarios, entonces las dividieron en las manifestaciones asociadas a pediátrica, población pediátricas, a mujeres en edad fértil ya más avanzada, premenopáusicas, y hay mujeres posmenopáusicas. Acá solo esto sería el grupo de mujeres en edad fértil, donde hay una asociación significativa en mujeres celíacas con infertilidad.
Y en cuanto a la fisiopatogenia, tenemos, por un lado, tenemos una ventana reproductiva más acotada, porque se suelen asociar a menopausia, a menstruaciones más tardías y a menopausia precoz, entonces el periodo fértil es más corto. También habría una disminución por la mala absorción en el tejido graso para la producción de las hormonas. Habría también un aumento en la permeabilidad intestinal por unión de la gliadina a las células intestinales. Eso aumenta la permeabilidad, hay translocación bacteriana y aumenta la actividad proinflamatoria. Acá también hay que incluir un rol de la microbiota en su capacidad de disminuir esta actividad inflamatoria. Pero básicamente los principales mecanismos son por efecto directos de los anticuerpos antitransglutaminasa y su capacidad de unirse al trofoblasto, lo cual disminuye la capacidad de proliferación y de migración del trofoblasto, aumenta la apoptosis celular y disminuye la capacidad de clearance de estas células apoptóticas. Y además hay unión de los anticuerpos antitransglutaminasas a las células endoteliales responsables de la angiogénesis, con lo cual habría una menor angiogénesis, y esto es la base de las complicaciones vasculares placentarias. Y además, por asociación con otras entidades autoinmunes, como un aumento en la incidencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, acá vemos en diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis cómo realmente hay la infertilidad representa entre un 4 y un 8% de los casos de infertilidad de causa no conocida, que hay una incrementación significativa con preeclampsia. Esto es un análisis al revés, es decir, a partir de las complicaciones obstétricas, cuántas de estas pacientes tenían enfermedad celíaca, y vemos cómo hay una asociación significativa con infertilidad, con restricción de crecimiento y con abortos recurrentes. Y esto es para ver cuál es el impacto de la dieta libre de gluten en estas complicaciones. Y vemos que en todos los casos hay un impacto positivo, pierde la significancia estadísticas y se dan los mismos resultados que población general, o sea, tanto para infertilidad, para abortos recurrentes, muerte fetal intrauterina, restricción de crecimiento y partos pretérminos. Y esto es un seguimiento de una gran cantidad de casos. Esto es para evaluar el impacto de la dieta. Ellos lo dividen en un grupo, dicen, no diagnosticados, comparados contra los que tuvieron un diagnóstico temprano en el embarazo y que fueron sometidos a la dieta libre de gluten, y vemos cómo hay diferencias estadísticas en cuanto a la evolución. Y ahora vamos a ver un poquito la asociación de la enfermedad celíaca con las complicaciones tromboembólicas. En cuanto a la asociación de enfermedad celíaca y trombosis venosas, la enfermedad celíaca aumenta en un 25% el riesgo de desarrollar un evento de tromboembolismo venoso. Las trombosis pueden ser venosas, pueden ser arteriales o pueden ser concurrentes. Puede haber compromiso de uno o de múltiples vasos, y el riesgo de tromboembolismo venoso disminuye luego de un año de la dieta libre de gluten. Con respecto a las trombosis en territorios arteriales, el incremento es menor que comparado con las trombosis venosas. Así tenemos un hazard ratio de 1.1 para la trombosis arterial, comparada con un hazard ratio de 1.86 para el tromboembolismo venoso. El riesgo de ACV es mayor en el primer año, y a partir de los 5 años de dieta libre de gluten es igual al de la población general. Pero también habría una asociación con eventos cardiovasculares, que se vio asociación con miocardiopatía dilatada, bueno, con infarto de miocardio, pero también con FA, con miocarditis y derrame pericárdico. Esta es una revisión sistemática de múltiples casos publicados. La mayoría de los trabajos publicados que hay son todos trabajos observacionales. Acá encontraron 55 casos. Lo que podemos ver como para destacar es que la mayoría de los eventos trombóticos son venosos, y en un 80% eran venosos,
que los sitios comprometidos, el más frecuentemente comprometido son las trombosis de las venas hepáticas, pero bueno, también había trombosis de miembros inferiores, de los senos venosos cerebrales, tromboembolismo de pulmón, de la vena porta, de la vena central de la retina. Y un dato que es importante es que menos del 30% de los casos, el diagnóstico de enfermedad celíaca había sido previo al evento trombótico, es decir, en un 70% de los casos, el diagnóstico de la trombosis fue o previo al de enfermedad celíaca o concomitante. Con respecto a la asociación con otros factores de riesgo al momento de la trombosis, bueno, en algunos casos hubo asociación con los factores de riesgo clásicos, es decir, la inmovilización, la cirugía, factores hormonales, pero debemos tener en cuenta que también hubo situaciones en las que no había factores de riesgo, y con respecto al estudio de las trombofilias, la más frecuentemente encontrada es de la hiperhomocisteinemia, en relación probablemente a la mala absorción de ácido fólico, pero también hubo déficit de proteína S, déficit de proteína C, antifosfolípidos. En el caso de las trombofilias, de los 55 pacientes, se había hecho el estudio de la trombofilia en el 80 y pico % de los casos, que eran de las cuales 19 daban positivas y el resto daban negativas. Entonces, un concepto que tenemos que tener en cuenta es la enfermedad celíaca muchas veces como único marcador de riesgo de trombosis. ¿Qué mecanismos tenemos implicados en la trombosis? Bueno, tenemos como mecanismo principal la inflamación crónica, la interleuquina 6 que aumenta la expresión de factor tisular en los monocitos, la interleuquina 1 y el factor, el TNF-alfa, factor necrosis tumoral alfa, interfieren en la actividad de la trombomodulina, hay aumento en la inhibición de la fibrinolisis, aumento en el fibrinógeno, aumento en el TAFI, la trombocitosis que acompaña al proceso inflamatorio, hay disfunción endotelial, hay hiperhomocisteinemia, como les decía antes, de mala absorción de ácido fólico y B6. Hay déficit de proteína C y S por mala absorción de vitamina K y la asociación con otras trombofilias adquiridas, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Acá es un estudio que se midió por tromboelastografía, es un estudio que se hizo en una población pediátrica. La limitación es que fue una población muy pequeña y en realidad este estudio se hace para ver si había una diferencia en el potencial endógeno de trombina, y si bien encuentran un acortamiento significativo en el periodo de latencia y un acortamiento significativo en el tiempo para alcanzar el pico, no hubo una asociación significativa en el potencial endógeno de trombina, pero que podría haber estado limitado por la cantidad de pacientes incluidos. Esto es para mostrarles que hay una asociación significativa de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con enfermedad celíaca. Y un dato que les quiero mostrar de este trabajo es que en realidad, si vemos, los títulos de anticuerpos antifosfolípidos eran más altos en la población tratada que en la población no tratada. Con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos de enfermedad celíacas, hay opiniones discordantes. En algunos casos se dice que podría estar relacionado con la misma sensibilidad al gluten, y en esos casos los anticuerpos disminuyen o desaparecen en el caso de las pacientes que hacen la dieta libre de gluten, pero que en otros casos el desarrollo de estos anticuerpos sería totalmente independiente, que tiene que ver más por el fenómeno de autoinmunidad y que no sería relacionado a la evolución de la dieta libre de gluten. Esto es para mostrarle publicaciones en relación a los casos nuestros presentados. Entonces, esto es un caso publicado de la asociación de enfermedad celíaca con anticuerpos antifosfolípidos con infertilidad y osteoporosis. Acá tenemos el caso 1 que les presenté, que era una paciente de infertilidad con anticuerpos antifosfolípidos. El caso 2, que era una paciente con complicaciones obstétricas y con osteopenia y anticuerpos antifosfolípidos. Esta es una publicación de desaparición de los anticuerpos antifosfolípidos en relación a la dieta libre de gluten, que en el caso de nuestras dos pacientes, ellas las dos negativizan los anticuerpos antifosfolípidos.
Y por último, ya terminando, lo que quiero decir es que no todo en enfermedad celíaca es trombosis. Hay una serie de 46 casos publicados de hemorragia en enfermedad celíaca. Estos casos incluían sangrado cutáneo, en algunos casos eran hematomas muy extensos con alto riesgo de síndrome compartimental, hemorragia digestiva, hematuria, epistaxis, hemoptisis, hemorragia adrenal. El principal mecanismo implicado es una prolongación del tiempo de protrombina, que se sabe que hay alrededor del 1% está prolongado en pacientes asintomáticas y hasta el 19% en pacientes sintomáticos. Estaría en relación con una mala absorción de los factores K dependientes, pero también hay descrito mimetismo molecular entre el factor 13 y la transglutaminasa por anticuerpos antifactor 13. Esta es una serie que fueron 20 pacientes, de los cuales 2 tenían anticuerpos antifactor 13, pero en estos casos no habían tenido eventos hemorrágicos. Hay un caso reportado de déficit de factor 5 y de trombocitopenia, en estos casos por coexistencia de otra enfermedad autoinmune que es asociación con PTI. Pero en enfermedad celíaca también tenemos que tener en cuenta que la causa de la hemorragia no siempre es por coagulopatía y que hay úlceras digestivas, varices esofágicas y hepatopatía por la hipertensión portal, un síndrome que se llama de Lane-Hamilton, que es por la asociación de hemoptisis por hemosiderosis pulmonar idiopática y enfermedad celíaca, y tener en cuenta que solamente el 50% de los casos publicados tenía antecedentes de síntomas gastrointestinales. Esto, es para mostrarles un póster que se presentó del grupo de la Academia Nacional de Medicina en el último congreso del CAT, que fue un déficit adquirido de factor 13 en un paciente con hematuria y enfermedad celíaca, que se le diagnosticó la enfermedad celíaca a raíz del evento hemorrágico. Y por último, es decir, hoy sí sabemos que enfermedad celíaca y trombosis están asociadas, pero nos quedan un montón de preguntas sin resolver, y entre ellas es cómo considerar a la enfermedad celíaca, es decir, ¿es un factor de riesgo transitorio o es un factor de riesgo permanente? Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es la verdadera duración del tratamiento anticoagulante, es decir, ¿hay lugar para la anticoagulación indefinida? Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué manera estamos seguros o cuál es la verdadera eficacia de dar un tratamiento anticoagulante oral en un paciente que tiene un síndrome de mala absorción? Y por último, preguntarnos si existe alguna indicación para la tromboprofilaxis en pacientes con enfermedad celíaca. Muchas gracias.